Continuamos con el punto de ponencias. Tiene la palabra el honorable vicepresidente del Senado, Francis Vargas. Gracias, honorable presidenta. He tomado este turno para solicitar que la iniciativa observada del Poder Ejecutivo a la ley que crea Loma Miranda sea liberada del trámite de comisión, no así al trámite de lectura. Muchas gracias. Bien, esta iniciativa No está incluida en el orden del día. está incluida en el orden del día y el honorable senador solicita que sea liberada, que cuando lleguemos al punto de las iniciativas observadas por el Poder Ejecutivo, esta sea liberada de comisiones, no así del trámite, no así de lectura. De manera que los senadores y senadoras que estén de acuerdo, que lo expresen levantando su mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Aprobada la propuesta del senador Francis Vargas de que sea liberada de trámite de comisiones, no así de lectura. Pasamos de inmediato a la aprobación del orden del día. Sometemos a la consideración del Pleno Senatorial la aprobación del orden del día. Los que estén de acuerdo, que lo expresen levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 27. Aprobada el orden del día. Pasamos de inmediato a la lectura de la iniciativa observada por el Poder Ejecutivo, la 23.421. Dele lectura, senadora Amarilis Santana. Fundamento de la observación. Número 1. La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010, ha establecido una base constitucional en materia de recursos naturales que conecta el uso y aprovechamiento de los mismos con los planes de desarrollo nacional. En efecto, el texto fundamental del Estado dispone que los recursos naturales no renovables que se encuentran en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional son patrimonio de la nación. Artículo 14. Los recursos naturales deben ser aprovechados. Artículo 17. Es prioridad del Estado la formulación y ejecución de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación. Artículo 194. El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante la utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico. Artículo 218. El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trate de explotación de recursos naturales. Artículo 50.3. Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se encuentren. Artículo 17.4. La creación del Parque Nacional Loma Miranda es un área que las autoridades... En un área que las autoridades nacionales competentes tienen identificada como de gran potencial minero. Artículo 1 y 2. Es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales. Por demás, la Carta Sustantiva de la Nación es muy precisa en cuanto a la naturaleza del contenido
de la intervención pública en la materia, como se evidencia a continuación. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse bajo criterios ambientales sostenibles. Artículo 17. En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y la transferencia. Y su transferencia. Y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado. Artículo 67-.4. En las concesiones para la explotación de recursos naturales, el Estado debe asegurar siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. Artículo 50.3. Adicionalmente, se trata en todo caso de una acción legislativa extemporánea, pues ha sido la voluntad del constituyente del 2010 que lo relativo al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación se haga en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, que mediante ley debe expedir ese poder del Estado. Artículo 194. 2. El artículo 40.15 de la Constitución dispone que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. En conexión con este texto, la Carta Fundamental del Estado, al referirse a los principios de aplicación e interpretación de los derechos fundamentales, dispone que la ley debe respetar el principio de razonabilidad. En el caso de la creación del Parque Nacional Loma Miranda, dada la amplitud de su ámbito geográfico y la importancia de los recursos naturales existentes en su demarcación, podría interpretarse como una afectación de dicho principio, ya que se proscribe su aprovechamiento racional como dispone la Constitución, a pesar de la inexistencia a la fecha de estudios concluyentes que determinen la necesidad de su prohibición absoluta. 3. La ley objeta de la presente observación presidencial de manera explícita hace constar en su artículo 8 la existencia del derecho de propiedad de particulares dentro del ámbito espacial del Parque Nacional Loma Miranda, por lo que establece en su artículo 9 un tributo especial a fin de que el Estado indemnice a los particulares que sean afectados por expropiación y o privación de uso. Esta situación resulta por igual contraria a la Constitución de la República, ya que tratándose el derecho de propiedad, artículo 51, de uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Sustantiva, su regulación en los términos del artículo 74.2 debe respetar su contenido esencial. Es por ello que al establecer un inmueble en inmuebles propiedad de particulares, un parque nacional se conlleva en los términos de la Constitución, artículos 16, y de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la eliminación de los atributos esenciales del derecho de propiedad desborda la prohibición impuesta al legislador por la Constitución. La única manera en que, conforme a la Constitución, se puede privar a un particular de su derecho de propiedad cuando medien razones de utilidad pública o interés social y previo pago de su justo valor, el artículo 51.1, lo que es a través de la expropiación forzosa, procedimiento al que resulta ajeno el poder legislativo, ya que quienes interactúan en el mismo, en el vigente ordenamiento jurídico dominicano, son los poderes ejecutivo y judicial. Finalmente, en lo que respecta a este punto de la lectura de la ley, objeto de la presente observación y en especial de su artículo 9, se advierte la falta de evidencias respecto de la suficiente de los recursos previstos
para pago de expropiaciones y o indemnizaciones, lo que colide con el artículo 237 de la Constitución, que establece que no tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución. 4. El artículo 110 de la Constitución dispone que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. La seguridad jurídica es un elemento esencial del Estado de Derecho. Tiene como propósito que los particulares puedan conocer el alcance y efectos de sus derechos y obligaciones, a fin de estar en condiciones de predecir razonablemente el impacto del ordenamiento jurídico en su quehacer. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, STC 113, la seguridad jurídica es concebida como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios. En este sentido, conforme al artículo 50.3 de la Constitución, el Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trata de explotación de recursos naturales. En el caso específico de esta ley, al establecerse como parque nacional un área sobre lo que existe un contrato de concesión minera consentido por el Estado dominicano, la consecuencia inmediata que se deriva de la misma es la extinción del referido derecho, de una manera distinta a como lo establece la Ley Minera de República Dominicana, que establece las causales que pueden dar lugar a la extinción de las concesiones mineras, afectándose así la seguridad jurídica y el clima futuro de inversión extranjera en la República Dominicana. 5. De conformidad con el artículo 26.2 de la Constitución de la República, las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial. Mediante la resolución 375-09, el Congreso Nacional ratifica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada el 23 de diciembre de 2009, que en su artículo 27 dispone que el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. El Tribunal Constitucional Dominicano, refiriéndose al texto citado en el punto anterior, en su sentencia TC 136-2013, señaló lo siguiente: 7.4. Al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene una implicación que trasciende el ámbito interno. Es que en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe, pacta sunt servanda, es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la Convención. La ley que observamos desconoce un compromiso internacional
en materia de promoción y la protección de inversiones suscrita por la República Dominicana con la Confederación Suiza en fecha 27 de enero de 2004, acuerdo internacional que ampara la inversión minera realizada por la empresa Falcon Bridge Dominicana S.A., precisamente en una parte del Parque Loma Miranda. El artículo 6 del referido acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso Nacional de la República mediante la resolución número 375-9 de fecha 27 de octubre de 2009, Gaceta Oficial número 10558, impide al Estado Dominicano tomar medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto. Artículo 6. Expropiación e indemnización. Ninguna de las partes contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto, afectando inversiones de inversionistas de la otra parte contratante, excepto en caso de razones de utilidad pública y a condición que dichas medidas no sean discriminatorias, que sean conformes a las disposiciones legales y que dan lugar a pago de una indemnización efectiva y adecuada. La indemnización se pagará según el valor del mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida de la expropiación haya sido de conocimiento público. Cualquiera de estos acontecimientos que ocurra primero, el importe de la indemnización se efectuará en una moneda libremente convertible y se pagará sin demora al beneficiario, sin tomar en consideración el domicilio o residencia. En caso de que dicha expropiación sea pagada con demora, generará intereses calculados a la tasa de interés del mercado, determinados en referencia a las estadísticas financieras internacionales publicadas por el Fondo Monetario Internacional. Como se advierte de este texto vinculante para el Estado Dominicano en virtud de los dispuestos en el artículo 26.2 de la Carta Fundamental del Estado y del precedente del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia TC 136-2013, la única manera en que una inversión de esa naturaleza pueda resultar afectada lo constituye exclusivamente la expropiación forzosa, previa declaratoria de utilidad pública y del pago de una indemnización efectiva y adecuada. Materia esta que es de la competencia del Poder Ejecutivo, tal y como se señala en el artículo 3 de esta observación. 6. De conformidad al artículo 75.6 de la Constitución de la República, es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Cónsono con ello, la 16ª disposición transitoria de la Constitución de la República manda que una ley regulará la organización y administración general del Estado. En ejecución de estas prescripciones constitucionales, el Congreso Nacional dictó la Ley Orgánica de la Administración Pública número 247-12, mediante la cual se establecen, entre otras, normas que procuran la racionalidad en la creación de las estructuras administrativas estatales. Los artículos 3, 4, 5 y 6 de la ley que se observa crean un ente administrativo denominado Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda, que resulta contrario a las previsiones del artículo 7 de la referida Ley 1247-12, en lo relativo a los requisitos que deben ser observados para la creación de entes y órganos administrativos, con el propósito de garantizar el mandato constitucional, la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Artículo 75.6, a saber, 1. Indicación de su misión y delimitación de sus competencias o atribuciones
y motivación de su creación en base a sus fines, objetos, régimen jurídico y medidas de resultado y estudio previo del impacto de su creación en la racionalidad, eficacia y eficiencia administrativa en el sector. 2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la administración pública y su adscripción funcional y administrativa. 3. Revisión de las partidas y créditos presupuestarios necesarios para su funcionamiento. 4. Determinación de los cargos de máxima jerarquía, su integración y designación. 7. La ley objeto de esta observación se ha sustentado en numerosas disposiciones normativas que se encuentran derogadas, como la Ley número 5914 del 22 de mayo de 1962 de pesca, derogada por la Ley número 307-4 del 3 de diciembre de 2004, que crea el Codopesca, la Ley número 55 del 22 de noviembre de 1965, que instituye el Sistema Nacional de Planificación Social, Economía y Administrativa, derogada por la Ley número 496-6, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Ley número 4378 del 10 de febrero de 1956, derogada por la Ley número 247-12, orgánica de la Administración Pública del 9 de agosto de 2012, el decreto número 301 del 11 de octubre de 1978, que disponía que la Dirección General de Foresta y la Dirección Nacional de Parques coordinarán sus actividades de común acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura, y dictaba otras disposiciones. El decreto número 32 del 27 de enero de 1978, que creaba e integraba el Consejo Nacional de Fauna Silvestre. El decreto número 216-98 del 5 de junio de 1998, que creaba el Instituto Nacional de Protección Ambiental, derogados por la Ley número 64-00, y el decreto número 340-92 del 18 de noviembre de 1992, que creó e integró la Comisión Nacional para el Seguimiento a los Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, derogado por el decreto número 294-01 del 28 de febrero de 2001. Consideraciones finales. Estoy consciente de que esta observación no será bien recibida por sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensoras de los recursos naturales que el Creador ha legado a esta nación, que entenderán que el motivo de las mismas es abrir de modo indiscriminado la explotación irracional e irresponsable de nuestros recursos no renovables. A ellos y a todo el pueblo dominicano les garantizo que bajo mi presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda, ni en ningún otro lugar del territorio nacional, sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambiental sostenible, y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente con sus acciones la licencia social que amerita una explotación de esa naturaleza. Al asumir la primera magistratura del Estado el 16 de agosto del año 2012, juré, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 127 de la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Como presidente de la República, no me considero adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje. Por ello, mi responsabilidad como primer mandatario de la nación me obliga a ponderar necesariamente entre la necesidad del aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la protección adecuada de los mismos en provecho de la presente y las futuras generaciones. Esa ponderación, ordenada incluso por la Carta Sustantiva del Estado, artículo 74.4,
me obliga a una acción presidencial que armonice ambos bienes constitucionales sin necesidad de sacrificar uno u otro. Es política pública de esta administración en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, al conferir exclusivamente los títulos habilitantes medioambientales exigidos por la normativa vigente a los proyectos que sean sostenibles, así como promover redes sociales de monitoreo en las que, aparte del control regulatorio de los órganos públicos, participe activamente la comunidad en celosa vigilancia de los compromisos ambientales que procuran el uso sostenible de recursos naturales a través de la formación de consejos de cuencas. En tal sentido, dadas las dudas de constitucionalidad de la ley, del desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano en materia de protección de inversiones y el efecto adverso para el desarrollo del país que conlleva una ley que establezca un parque nacional en prohibición del aprovechamiento de recursos naturales, me veo precisado a observar la totalidad de su contenido y a solicitar al Honorable Congreso Nacional no solo el rechazo de esta ley, sino además a postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda y sobre cualquier otro ámbito del territorio nacional de potencialidad minera, hasta que el Poder Legislativo dicte la ley que manda la Constitución de la República sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que de manera nacional se maximice la protección de nuestros recursos naturales y se propicie un desarrollo minero responsable, como lo han hecho otras naciones del mundo y de nuestra región, como lo es el caso de las hermanas República de Perú y la República de Chile, líderes al mismo tiempo en protección ambiental y en desarrollo minero ambientalmente sustentable. Como titular del Poder Ejecutivo, invito por su digna mediación al Poder Legislativo a que aunemos esfuerzos para la puesta en marcha del mandato constitucional relativo al Plan de Ordenamiento Territorial y que de inmediato Congreso y Ejecutivo nos aboquemos a su estudio ponderado a fin de cumplir ese compromiso establecido en la Carta Fundamental del Estado. Insisto, el proyecto minero que ha motivado las legítimas preocupaciones de las comunidades organizadas, el de la empresa Falcon Bridge Dominicana en Loma Miranda, previo informe solicitado por el Estado Dominicano al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y dadas las múltiples deficiencias que acusaba el informe del estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de manera expresa rechazó la solicitud de licencia ambiental en fecha 3 de junio del año 2013, por lo que no existe la posibilidad de que en esas condiciones se realice aprovechamiento alguno en dicha zona. Honorable Presidenta del Senado, nuestro maestro y líder Juan Bosch nos enseñó que solo sabe gobernar el que sabe conducir, y el que teme ni sabe ni aprenderá jamás a conducir. Asimismo, ese gran maestro de la política dominicana nos decía: el deber del hombre como ser individual y como ser social es convertir en hechos aquello en que cree, y debe cumplir ese deber aunque sepa que a él no le tocará, como dijo Martí, sentarse a la sombra del árbol que siembra. Dios, patria y libertad. Danilo Medina, Presidente de la República. Muy bien. Distinguidos senadores y senadoras, acabamos de escuchar la lectura del fundamento de la observación que hace el Poder Ejecutivo, su presidente Danilo Medina Sánchez, con 10 páginas
de fundamento como observaciones. Por tanto, en estos momentos abro los debates para el conocimiento de las opiniones respecto a lo leído. Tiene la palabra el senador Euclides Sánchez. Gracias, honorable presidenta y demás miembros del bufete directivo, apreciados y apreciadas senadoras y senadores. Lamento mucho que esta observación no se refiera a una comisión para desmontar punto por punto la totalidad de ellas. Lamento mucho también entrar en contradicción con el hermano presidente de la República, compañero Danilo Medina. Quiero felicitar al Senado de la República por el trabajo que ha hecho para que la República Dominicana tenga la mejor ley para declarar Parque Nacional, en este caso Loma Miranda. Felicitar a la comisión especial presidida por el honorable senador Rafael Calderón. Y lamento mucho que no vaya a comisión porque ese documento parece ser que fue elaborado por empleado o ex empleado de Falcondo, algunos de los cuales está en el entorno del presidente de la República, lamentablemente. Yo le pido a todos los senadores que nos mantengamos coherentes con este proyecto que está pegado a la Constitución de la República y que lo aprobemos tal y como fue remitido al Poder Ejecutivo. No acepto la observación del proyecto de ley que declara Loma Miranda Parque Nacional porque es una decisión contraria a la verdad, contraria al interés nacional y contrario a los propósitos que le dieron origen a la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, del partido de Juan Bosch, un partido que nació asumiendo como suyas la causa del pueblo dominicano y hoy, actuando contrario a no aprobar este proyecto de ley, estamos dándole la espalda al pueblo dominicano. Y es bueno que sepamos que el poder de un político descansa en el pueblo. El pueblo es que da el poder político. Y hoy nosotros le estamos dando la espalda al pueblo dominicano. El proyecto de ley consensuado y aprobado de manera unánime, prácticamente unánime, en este Congreso Nacional, que declara Loma Miranda Parque Nacional, está amparado en la Constitución, la legislación ambiental y minera nacional e internacionalmente. La desinformación generada por sectores empresariales y gubernamentales que promueven la amenaza de una condena millonaria contra el Estado Dominicano como represalia por la aprobación y promulgación de la ley que declara Loma Miranda Parque Nacional es una muestra del alto nivel de ignorancia sobre el nuevo marco legal de la jurisdicción internacional que rige el tema minero y ambiental, que marca el interés colectivo por encima de la irracionalidad privada. En primer lugar, la autoridad ambiental, amparada por la Constitución, negó la licencia ambiental a Falcondo, al declarar no viable la explotación debido al alto riesgo de las riquezas naturales de ese frágil ecosistema. Según el mismo estudio de impacto ambiental presentado
por Falcondo y cuya inviabilidad fue confirmada por el PNUD después de haber sido advertido dicha peligrosidad por la Academia de Ciencias de la República Dominicana y por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En segundo lugar, Strataníquel no tiene derechos adquiridos sobre el yacimiento ubicado en el subsuelo de Miranda, en razón de que el contrato sobre derechos mineros firmado por el Estado Dominicano solo especifica el derecho de exploración a su cuenta y responsabilidad. No tiene derecho e indemnización sobre el níquel explorado y descubierto, porque le fue negada la licencia mediante el estudio de impacto ambiental rechazado. Pero lo más relevante es que el Tribunal Constitucional resolvió los aspectos de constitucionalidad y de propiedad privada invocados en audiencia pública por la empresa minera. La sentencia del Tribunal Constitucional número 167-13 declara que los derechos ambientales en riesgo en Miranda están por encima de cualquier otra consideración que entre en conflicto con la valoración que ese mismo tribunal tiene sobre la riqueza hídrica y de la biodiversidad excepcional en esa zona de entrada a la cordillera central. Tanto esta sentencia como la decisión mayoritaria de este Congreso, del Comité Político del PLD y del pueblo dominicano, me dan a mí la seguridad para expresarle al país que Loma Miranda es parque nacional por aclamación popular o se hunde la isla. Pido que se apruebe tal y como fue enviado al Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra nuestro vocero Adriano Sánchez Roa. Senador Adriano Sánchez Roa. Buenas tardes, señora presidenta, bufete directivo, distinguidos colegas. Yo pienso que el espíritu de las observaciones, de la correspondencia que envía el señor presidente, con el espíritu del Congreso y del Senado, en muchas partes son similares. Si nosotros empezamos leyendo en la primera página, cuando el presidente dice en su correspondencia que en ejercicio de esta facultad presidencial no representa una expresión de voluntad del gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda, es decir, la preservación de ese recurso natural, fue uno de los argumentos que nos llevó a nosotros a aprobar el proyecto de ley, y exactamente el presidente en su comunicación lo reitera. Es decir, que aunque algunas voces piensan que la comunicación del presidente es como que se va a explotar, que se va a destruir este recurso natural, lo cierto es que el presidente lo expresa en su carta de que esa facultad de observación no la hace ni tampoco significa que él va a proceder a destruir un bien natural. Yo por eso quiero hacer mi propuesta bajo tres argumentaciones. La primera argumentación es la que está contenida en el artículo 194 de la Constitución, que se refiere, y lo cito, a que lo relativo al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación se haga en el marco del plan del ordenamiento territorial con la ley. Nosotros hemos visto que en el Congreso y estrictamente en el Senado hemos estado trabajando durante muchos años cogiéndonos esto. De hecho, la negativa a veces, o en cierta medida, la retención de creación
de nuevas demarcaciones, de municipios, de distritos, ha sido esperando esa ley. Es decir, no se trata ahora solamente de esta parte ahora de Loma Miranda, sino que nosotros hemos venido trabajando así. De hecho, yo individualmente, hace apenas mes y medio o 2 meses, sometí un proyecto buscando ese reordenamiento en las áreas agrícolas. Es decir, que la propia Constitución ordena a que primero esté la ley de ordenamiento territorial. Lo que yo pienso, y lo dice el presidente casi al final de sus observaciones, que trabajemos más intensamente en lo que es el ordenamiento territorial para entonces a partir de ahí ver este tipo de acciones. El otro elemento es el de los compromisos internacionales. Todos sabemos que los compromisos que se hacen con las inversiones, las protecciones, el desarrollo, conllevan a compromisos que hacen las naciones con entidades internacionales, con países internacionales, con organizaciones internacionales. Ocurre que, por ejemplo, en el día de hoy, yo he visto varios partidos hablando y apoyando en contra de lo que es la comunicación del presidente. Pero ocurre que esos compromisos internacionales, y aquí se citan 2 en la carta del presidente, uno se hizo estando ese partido de la oposición, el PRD, en el Palacio, en el Congreso, y otro estando nosotros. Es decir, lo que se violaría de ese compromiso internacional, el primero se hizo el 27 de enero de 2004. Es decir, que lo hizo un Congreso que no fue este, lo hizo un partido y un presidente que no fue el presidente Danilo Medina. El otro compromiso que cita la carta del presidente es el que se aprobó aquí en el Congreso con la resolución 375-9 del 27 de octubre de 2009. Es decir, son compromisos que se han hecho en el cual, si no hay una sustentación valedera, nosotros estaríamos entonces violando esos acuerdos de los estados. Hay que señalar, y como tercera argumentación, de que el propio artículo 14 de la Constitución, que muy bien dice que son patrimonio de la nación los recursos naturales no renovables que se encuentran en nuestro territorio, para nosotros hacer valer ese artículo posterior a estos compromisos internacionales, se hace necesario entonces, y el presidente lo cita en su primera página de las observaciones, que existan estudios de impacto ambientales que estén validados. Es decir, que nosotros, por ejemplo, si en esos estudios validados por los organismos internacionales, y que podamos nosotros argumentar cómo deshacernos de un compromiso ya hecho internacional, tendría que ser obligatoriamente a través de lo que pueden ser estudios científicos y estudios que sean validados. Por eso nosotros, y observando que el espíritu del presidente, y él lo dice en muchas de sus partes, es ser equilibrado. Incluso hay una frase que yo digo que debe ser ya lapidaria prácticamente, cuando el presidente dice que no me considero adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje. Es decir, que el presidente, y quiero recalcar, con su comunicación, con sus observaciones, no se está adhiriendo a un sector minero salvaje, como él dice. Él está buscando lo que es el respeto a la Constitución, pero también lo que es el uso racional de los recursos. De ahí que propongo, señora presidenta, distinguido colega, que nosotros acojamos las observaciones del señor presidente y en cambio, al acogerla, pues entonces el proyecto de ley quedaría entonces sin efecto. Debo decir, para concluir, que me motiva en gran medida el compromiso que hace el presidente. Cuando en su página 8 dice, les garantizo, repito, les garantizo que bajo mi presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda ni en ningún otro lugar del territorio nacional. Es decir, el presidente de la República, con esto, y ahí está con el espíritu nuestro, no significa que va a venir a explotar, lo dice en su mandato, un recurso importante como lo hemos visto nosotros. De manera que esa es mi propuesta, presidenta. Creo valedero lo que son las observaciones del presidente y le solicito que
por su mediación, se le puedan someter al Pleno la acoger esas observaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Reinaldo Pared Pérez. Muy buenas tardes, señora presidenta del Senado, señor vicepresidente, secretario, colegas senadores, senadoras, público presente. La primera vez que el Senado de la República conoció una iniciativa que procuraba declarar a Loma Miranda como parque nacional, que ocurrió a finales de la legislatura anterior, recuerdo como ahora que antes de someter esa iniciativa a la consideración del Pleno Senatorial, nosotros llamábamos la atención en el sentido de que la experiencia de Loma Miranda sirviera para que nos abocáramos a la elaboración y estudio de una ley sobre la división territorial y de que además se llamara la atención para que el país se abocara al establecimiento de una política minera responsable. Ese proyecto fue a la Cámara de Diputados con las modificaciones introducidas por el Senado de la República en esa ocasión, y la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones, volvió aquí y perimió. Volvió a reintroducirse iniciada esta legislatura el 16 de agosto de este año. Y ya sabemos cuáles han sido los acontecimientos que se han producido. Este punto mereció el tratamiento antier en su reunión por el Comité Político del PLD. Lo tratamos. Unos opinaron a favor de la promulgación, otros opinaron a favor de la observación. Pero a fin de cuentas, la decisión a que se llegó en ese importante organismo de dirección del Partido de la Liberación Dominicana fue la de respaldar la decisión que tomara el presidente de la República. Ya fuere promulgación, ya fuere observación. En este caso ha sido observación. Y ese ha sido el compromiso contraído por los integrantes del organismo de dirección política del PLD. Se ha observado esta ley aprobada por las cámaras congresionales que declara a Loma Miranda Parque Nacional. El artículo 102 de la Constitución de la República establece el procedimiento a seguir para el tratamiento que debe dársele a una observación hecha por el presidente de la República a una ley salida del Congreso. Y establece este artículo que la Cámara Congresional de donde salió la iniciativa legislativa observada será por donde será reintroducida la observación a los fines y propósitos de que esa Cámara Congresional en única lectura, insisto, en única lectura, determina si apruebe o no la ley. Porque el mismo artículo se encarga en precisar de que las observaciones se harán consignar en el orden del día de la próxima sesión, que es lo que hemos hecho hoy en día en el Senado de la República. La señora presidenta deberá someter en única lectura, reitero, si se aprueba o rechaza la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional. Pocas iniciativas han sido tan debatidas, llevadas y traídas en la República Dominicana. Loma Miranda es el mejor ejemplo. Y no nos debemos arrepentir cómo actuamos, compañeros senadores, compañeras senadoras. Escuchamos el clamor y el sentir de una población en sentido general. Y a esa población,
a esos sectores que favorecieron y simpatizaron con que Loma Miranda fuera declarado Parque Nacional, les digo con mucho aliento que ese párrafo contenido en el artículo 8 del documento remitido por el señor presidente de la República, contentivo de las observaciones a la iniciativa que estamos discutiendo en este momento, no tiene desperdicio y constituyen una confesión por parte del primer mandatario de la nación. El licenciado Danilo Medina Sánchez, en su calidad de presidente de la República y haciendo un uso que le acuerda a la Constitución de observar una ley salida del Congreso, dice en este documento lo siguiente: estoy consciente de que esta observación no será bien recibida por sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensoras de los recursos naturales que el Creador ha legado a esta nación, que entenderán que el motivo de las mismas es abrir de modo indiscriminado la explotación irracional e irresponsable de nuestros recursos no renovables. Y aquí viene, colegas senadores, colegas senadoras, el compromiso que asume el señor presidente de la República frente a esos sectores y frente al país, cuando sigue diciendo: a ellos y a todo el pueblo dominicano les garantizo que bajo mi presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda ni en ningún otro lugar del territorio nacional sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambientalmente sostenible y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente con sus acciones la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza. Ese párrafo, señora presidenta, señor vicepresidente y demás integrantes del bufete directivo, es un compromiso asumido por el señor presidente de la República. Y a esos sectores y a este Congreso que clamó y decidió porque Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional, deben sentirse satisfechos con este compromiso. No existirá la ley, no existirá la legislación que declare a Loma Miranda Parque Nacional, pero este compromiso es equivalente, asimilable, como si la ley hubiera estado ya vigente, declarando a Loma Miranda Parque Nacional. Sintámonos satisfechos del deber cumplido y acogernos a lo que fue una decisión del máximo organismo de dirección, en el sentido de que, independientemente de que algunos procuramos que fuera promulgada y otros que fuera observada, el sentir y la decisión de ese máximo organismo de dirección fue que se respaldara la decisión a que llegara el señor presidente de la República. Muchas gracias, señora presidenta. No cabe dudas de que estamos frente a un tema de trascendencia nacional y que indiscutiblemente requiere de una acción conjunta. Hemos estado aplicando cada uno de los pasos y o procedimientos para el tratamiento de las observaciones que sobre la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda ha remitido el Poder Ejecutivo. En ese sentido, y ya han hecho referencia de lo que establece el artículo 102 de nuestra Constitución, observación a la ley, y en el caso que estamos tratando, el Poder Ejecutivo ha remitido
las observaciones, indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivan las razones de sus observaciones. Y tal y como lo expresa el artículo 102 de nuestra Constitución, hemos dado lectura a las observaciones ya conocidas y leída aquí en el hemiciclo, estudiada y entregada desde ayer a cada uno de los senadores y senadoras. Tal y como lo expresó el senador Reinaldo Pared Pérez, el artículo 102 establece que al consignar las observaciones en el orden del día, es decir, hoy, vamos a conocer en única lectura la ley que declara como Parque Nacional a Loma Miranda. En ese sentido, en estos precisos momentos, voy a someter a la consideración del Pleno Senatorial la ley aprobada por ambas cámaras legislativas, en la que los senadores y las senadoras expresarán su consideración en este momento con el voto y por tanto someto en única lectura la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, expediente 1998-2014, a votación. Los que estén de acuerdo con la ley, que lo expresen levantando su mano. Rechazada la ley, queda por tanto aprobada las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo al Senado de la República. Y rechazada la ley, sometida en única lectura, quedan aprobadas las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo.